Hola, mi nombre es Emma Kersey. Acabo de graduarme de la Universidad Estatal de Iowa de la licenciatura en Ciencia Animal. En este otoño voy a asistir a la Universidad de Illinois de Medicina Veterinaria. El tema de hoy son las mejores prácticas para mover y clasificar cerdos para mejorar su bienestar. ¿Por qué es importante este tema? Mover y clasificar cerdos con métodos de manipulación inadecuados regularmente provoca estrés y problemas de comportamiento en los animales. Esto puede acabar causando problemas en el bienestar y la productividad de los cerdos. Como resultado, los productores pueden notar una reducción de la canal, pérdida de corte y mala calidad de la carne. El manual de PQA Plus 2021 también señala que la manipulación y el transporte inadecuado de cerdos son uno de los mayores problemas de reducción de ganancias que enfrenta la industria porcina. Asimismo, GONIU 2008 señala que las cerdas a las que se les aplicó la eutanasia por estrés representan considerables pérdidas económicas para la industria y son una gran preocupación en materia de bienestar. También es importante que los técnicos dispongan de información científica sólida, conozcan las mejores prácticas de la industria, sepan cómo trasladar humanitariamente a las cerdas y mantengan su seguridad. Archibald 2023 afirma que los cerdos tranquilos son menos peligrosos, más seguros para trabajar y más fáciles de clasificar. Lo primero es la clasificación de cerdos, que se refiere a la elección de cerdos específicos o a uno individual para moverlo hacia una dirección o a un área designada. Esto suele hacerse con una tabla de clasificación. PQA Plus 2021 recomienda que esta labor se realice en parejas y que un técnico trabaje en la puerta y que el otro clasifique a los cerdos. PQA Plus 2021 también recomienda clasificar y mover a los cerdos en grupos de 3 a 5 animales de un tamaño de finalización o mercado. Para los animales reproductores, el tamaño del grupo puede ser individual y o en grupos de hasta 5 cerdos. Esto se basa sobre el temperamento y las condiciones de seguridad. A continuación, hablaremos sobre el movimiento de cerdos, que se refiere a la reubicación de animales de un área a otra. Y lo digo de nuevo, estos grupos deben ser lo suficientemente grandes como para ser eficientes en sistemas de producción, pero lo suficientemente pequeños para lograr un manejo seguro. Por último, está el bienestar animal, y esto se refiere al estado físico y mental de un animal en relación con las condiciones en las que vive y muere. Esto nos ayuda a asegurar que el cerdo tenga un nivel mínimo de calidad de vida y buen trato. Comportamiento básico del cerdo. Conocer su comportamiento y su lenguaje corporal hace que sea una experiencia positiva, tanto para el cerdo como para el técnico. Muchos de los comportamientos porcinos por instinto natural pueden verse afectados por múltiples factores. También hay importantes aspectos a tener en cuenta. El primero de estos es la zona de fuga. Se trata del área de espacio alrededor de un cerdo. Esta zona de fuga puede aumentar o disminuir dependiendo de lo manso que sea el animal. Cuanto más manso, más pequeña será su zona de fuga. Si un técnico se acerca a la zona de fuga, provoca que el cerdo vaya en la dirección opuesta. Lo que sigue es el punto de balance. Normalmente se encuentra en los hombros del cerdo y ayuda a determinar en qué dirección se va a alejar del técnico, siempre y cuando haya espacio y el técnico lo permita. El punto de balance no siempre es preciso para predecir la respuesta del cerdo. El manual de PQA Plus 2021 dice que esto es común cuando el espacio o la capacidad del cerdo para alejarse se ve restringida. Cuando esto sucede, es importante que el técnico comprenda los comportamientos del cerdo y su lenguaje corporal. Por último está el punto ciego. Este se encuentra directamente delante y detrás del cerdo, como se muestra en la figura a la derecha. Para que el cerdo vea estos puntos ciegos, debe girar la cabeza. Lo que hay que saber para tener éxito es que los cerdos tienen un excelente sentido del olfato y del oído. Hefner y Hefner descubrieron que la audición de los cerdos oscila entre 42 a 40,5 kHz, con la mayor sensibilidad entre los 9 decibelios y 8 kHz.
Peirce Agustín y Fitzpatrick y otros, 2001, sostienen que, en el caso de los humanos, la audición oscila entre los 20 Hz y los 20 kHz. Esto significa que los cerdos pueden detectar más sonidos en frecuencias más altas, mientras que el oído humano está más enfocado al habla y la comunicación. Además, el sentido del olfato de un cerdo es 2000 veces más sensible que el de los humanos. Brunges, Feldman y Osterberg, 2016, compararon a los humanos con los cerdos y encontraron que el bulbo olfatorio en los cerdos es aproximadamente el 7% de su cerebro, mientras que en los humanos representa solamente el 0,1%, lo que explica esa gran diferencia en el sentido del olfato. Los cerdos también tienen una gran memoria y pueden recordar tanto las experiencias positivas como las negativas. Por eso es tan importante minimizar estas experiencias negativas para facilitar su manejo. Y por último, los cerdos tienen una percepción de la profundidad muy baja. PQA Plus 2021 dice que el campo de visión de los cerdos es de 310 grados, con el punto ciego tanto por delante como por detrás. Continuando, a los cerdos les gusta estar con otros cerdos como medio de protección. Por eso, moverse en manada es muy importante y ayuda a evitar el apilamiento. Estos animales también son más propensos a moverse hacia la luz que hacia la oscuridad, por lo que se debe minimizar la variación de iluminación y evitar las sombras en su nave. Los cerdos también son animales sociales, por lo que el aislamiento puede ser un motivo de estrés. Por esta razón, resulta más fácil mover cerdos en grupos más pequeños, ya que se sabe que se siguen unos a otros. Esto hace que los grupos extremadamente grandes sean más difíciles de mover y por consiguiente esta acción puede causar más estrés, lo que provoca que aumente el ritmo cardíaco y respiratorio y las posibilidades de lesiones. Es importante que cuando mueva animales lo haga en función de su tamaño y fase de producción y que utilice el equipo de manejo adecuado. Entonces, ¿cómo afecta el estrés a los cerdos? El estrés crónico y los glucocorticoides inhiben la liberación de la hormona luteinizante de la pituitaria, así como el estradiol y la progesterona por el ovario y la testosterona de los testículos, lo que provoca que las concentraciones en sangre de estas hormonas disminuyan. Estos altos niveles de estrés pueden ser problemáticos para los cerdos, específicamente en su rendimiento, la reproducción, el comportamiento, la inmunidad y la calidad de la carne. Y por supuesto, los alcances de cómo esto afecta al cerdo, dependiendo de la duración del estrés, la intensidad, de lo temprano que haya comenzado este estrés, la edad y la genética del animal. Profundizando en este tema, la inmunidad se ve afectada específicamente por la modificación del número de leucocitos sanguíneos, la proliferación celular inducida por mitógenos, la citotoxicidad de las células asesinas naturales y los inflamatorios circulantes, lo que provoca susceptibilidad a nuevas enfermedades infecciosas, como afirma Martínez Miró. Hemsworth y Barrett, 1990, también encontraron que los problemas de comportamiento derivados del alto estrés incluían lentitud para acercarse, menos interacciones, evitar el contacto y pasar más tiempo en el experimentador. Martínez Miró también hablan de la incidencia que el estrés tiene en la carne, lo que hace que se vuelva pálida, blanda, exudativa, oscura, firme y seca. Por último, Martínez Miró afirman que el volumen de la eyaculación y la calidad del semen se reduce mientras que las cerdas paren menos lechones y tienen una tasa de reinseminación reducida. Entonces, ¿cuáles son los signos de que su cerdo está estresado durante el manejo? El primero es un chillido de tensión, que suele ser un sonido agudo largo asociado con el dolor. También se nota el ritmo cardíaco o la temperatura corporal por encima o por debajo del rango dado en la tabla que está en la derecha. El siguiente efecto del estrés es un pH sanguíneo más bajo. Esto da como resultado una degradación más rápida del glucógeno del músculo cuando la temperatura de la carne es alta.
Por consiguiente, se da una desnaturalización de las proteínas musculares y estas mismas proteínas, o lo que la ayudan a unirse, tienen influencia en la textura, la baja retención de agua e impactan en el color de la carne. Lo siguiente es la rigidez. Esto hace que los músculos estén tensos y presenten problemas de movilidad. Hay tropiezos y respiración con la boca abierta, conocida como jadeo. Es importante tener en cuenta que la frecuencia respiratoria normal de un cerdo es de 32 a 58 respiraciones por minuto. Cuando el cerdo está estresado, a menudo esta cifra se eleva y por último se evidencian temblores y la piel manchada de un color púrpura o rojo. Entonces, ¿qué se debe hacer si se observan signos de estrés? Lo mejor que se puede hacer es liberar la presión. Esta es una acción que se lleva a cabo para ayudar a reducir el nivel de amenaza planteada al comportamiento del cerdo, con la que le damos al animal más tiempo y más espacio. Algunas formas de liberar esta tensión o dejar que los cerdos pasen en círculo es no mirarlos, dejar de hacer ruido, reducir el tamaño del grupo y también se puede dar un paso atrás y abstenerse de hacer contacto físico con los cerdos. En la imagen de la derecha se muestra la disposición de los cerdos y la respuesta frente a diversas situaciones. Cuando están calmos, cuando sienten un miedo moderado o muestran comportamientos defensivos, y cuando sienten un miedo extremo o tienen un comportamiento defensivo. A continuación, se recomienda el equipo de protección personal, que consiste en rodilleras, botas antideslizantes, protección auditiva, protección ocular, guantes y una máscara. Es importante que primero compruebe qué tipo de EPP exigen las granjas antes de entrar, para que pueda tomar una decisión informada sobre el equipo de protección que va a utilizar. ¿Cómo se debería mejorar el movimiento y la clasificación con equipos de manipulación? En primer lugar, esto puede hacerse con estímulos visuales, que consisten en banderas o capas y sirven como herramienta para bloquear el camino de los cerdos. Para utilizarlos, basta con colocar la bandera o capa por delante del pasillo que se quiere bloquear para impedir el movimiento del animal. A continuación están los estímulos auditivos. Esto se hace con sonajas. Estas sonajas, como pueden ver en la imagen de arriba, vienen en muchos colores, como el rojo, azul, naranja, morado y verde. Esto es una fuente de ruido que ayuda con el ritmo del movimiento y también para conseguir que se levanten. Para esto hay que asegurarse de tocarlo gentilmente con la sonaja, de lo contrario, puede sacudirlo para hacer ruido y así lograr que se muevan. Por último, hay una barrera física que también se conoce como tabla roja o de clasificación. Y estos también proporcionan estímulo visual y protección para el técnico. Para utilizarla, coloque la tabla frente a usted y lejos del cuerpo. Es necesario que esté anclada al suelo y no sobre sus rodillas, para de esta manera evitar lesiones. ¿Cuáles son los equipos de manipulación que se deben evitar? El principal son las chicharras eléctricas. Por eso Gonyu, 2008, hizo un estudio que consistió en 192 animales con un peso cercano al de mercado y se llevó a cabo en Prairie Swine Center, en Canadá, y comparó 3 tratamientos de manejo conocidos como manejo suave con el uso de la chicharra eléctrica, manejo agresivo pero sin usar chicharra y manejo agresivo con el uso de chicharra eléctrica. Él descubrió que más del 40% mostraba estrés al ser tocado con la chicharra, lo que le costó la eutanasia de algunos animales. El estudio definió a los animales altamente estresados cuando presentaban 2 o más de los siguientes síntomas: respiración agitada, piel manchada, tropiezos y chillidos forzados. El estudio también mostró que los cerdos que se movieron de manera agresiva pero sin chicharra experimentaron una pequeña proporción de ritmo altamente estresante. Se pueden ver estas cifras más específicamente en la tabla en la derecha. También es importante señalar que hubo que aplicarle la eutanasia a alrededor del 4% de los animales que tropezaron y cayeron durante este movimiento, si la recuperación inmediata, por supuesto, no era posible.
y estos serán los más estresados. Entonces, ¿cómo mover a las cerdas? ¿Qué se debe y no se debe hacer? Lo que no se debe hacer es moverse rápidamente. No debe tener una nave desordenada, no debe haber sombras o iluminación despareja, no debería haber hacinamiento en los corrales, necesita respetar la proporción de animales por corral, cumplir los requisitos, no debe maliciosamente utilizar equipos de manipulación de animales, se debe saber cómo utilizar el equipo de protección personal y asegurarse de que nada se dañe y no debe hacer ruidos fuertes. ¿Qué hay que hacer? Mantener la nave limpia y ordenada, conocer el comportamiento básico de los cerdos, estar siempre calmado y tocar a los animales con gentileza, conocer su entorno, tener una iluminación uniforme, conocer el equipo de manejo apropiado y asegurarse de haber recibido el entrenamiento adecuado para utilizarlo. Conocer el equipo de protección personal y saber cómo moverse en círculos. Así que ahora ya sabe qué hacer. Asegúrese de estar calmado y de utilizar métodos de manejo adecuados, conozca el temperamento, las respuestas del cerdo, deje que caminen a su propio ritmo. Sea paciente, hable en voz baja, sepa cómo utilizar el equipo necesario, prepare la ruta y conozca su papel dentro del equipo. Estas aquí son las referencias que utilicé. Muchas gracias.